El tema de hoy trata sobre la reencarnación y lleva como título Oportunidades renovadas, porque nos cuentan que la reencarnación no solo es la manifestación de la justicia divina, sino que además también es la expresión de su bondad por excelencia, de la bondad del Padre que no condena al hombre irremisiblemente, sino que justamente le brinda nuevas oportunidades para rehacerse, para saldar deudas, para crecer. Y para esto me voy a valer de Amelia Rodríguez, que es una escritora que a través de la mediumnidad de Divaldo Franco nos trae un poco más enriquecido en detalle aquel pasaje donde Jesús se encuentra con Nicodemo. Y lo cuenta en el Evangelio Juan en su capítulo 3, en los versículos 1 a 12. Y ustedes dirán, ¿Jesús hablando de reencarnación? Por supuesto que sí. Y vamos a ver que Amelia Rodríguez nos dice que aquel diálogo parecía que estaba esperado, parecía que iba a ser un encuentro en el que de alguna manera ambos sabían que se iba a dar. Jesús espera tranquilo, en paz. Sin embargo, Nicodemo, un tanto ansioso, se acerca al hogar donde se había planteado el encuentro. Vamos a ver que Nicodemo es un doctor de la ley, fariseo, y tenía un poder de ascendencia grande en el pueblo judío. Y estamos en la capital, estamos en Jerusalén. Por lo tanto, este encuentro es muy especial, pero también particular. Nicodemo, acostumbrado a todo este tema farisaico donde se discutía mucho más por la forma que por el fondo, donde había tantos preconceptos, tantas discusiones que a lo mejor por cuestiones simples no llevaban a nada, pero que ocupaban largas horas. Él estaba deseoso, nos dice Amelia Rodríguez, deseoso de la verdad. Pero de una verdad que no lo incomodara, que no lo sacara de la posición que había alcanzado. Estamos hablando de que en aquel momento la parte farisaica, digamos, y más que nada los doctores de la ley, aquellos que dirigían el Sanedrín, tienen posiciones muy altas, no solo de poder, de dinero, de riqueza, con lo cual, por supuesto que no quería que esa situación se incomodara, era uno de los privilegiados, entre comillas, de aquella corte del Sanedrín. Sin embargo, en lo íntimo deseaba esta verdad. Y en aquel encuentro, él le pregunta a Jesús, Maestro, Rabí, sabemos que vienes de Dios porque con las cosas que haces, si no vinieras de Dios, no podrías realizarlas. Así que, Maestro, sabemos que vienes de Dios. Y Jesús lo mira tranquilo y le dice, ¿qué deseas de mí? Nicodemo se expresa, ¿qué es necesario hacer para alcanzar el reino de los cielos? En el capítulo del Evangelio de Juan arranca con la respuesta. Y la respuesta de Jesús es clara, sencilla. ¿En verdad? En verdad te digo que aquel que no naciere de nuevo no podrá ver el reino de Dios. Y pareciera que Nicodemo, enérgico, se sobresalta y ¿Cómo puede ser esto? ¿Acaso un hombre viejo puede por segunda vez entrar en el vientre de su madre y volver a nacer? En su íntimo, a partir de todo lo que había estudiado, está este conocimiento. Porque viene desde milenios, desde los egipcios, los mismos esenios en ese momento, los hindúes, griegos, y él conoce como doctor de la ley de todo este tema. Sin embargo, al principio choca un poco. Él de todas maneras aceptaba esta idea en su íntimo porque decía que, bueno, puede ser, el hombre que hoy se endeudó, mañana en una nueva existencia podrá saldar estas deudas. El hombre que no alcanzó a conocer las cosas que necesitaba, en una nueva existencia quizás
pueda conocerla. En su íntimo, esta información no le era ni ajena ni incómoda. Pero en ese momento plantea esto y él le dice, Jesús, continúa Juan relatando el diálogo, Jesús le dice, en verdad te digo, que el que no naciere de agua y de espíritu no puede ver el reino de Dios. Lo que es nacido de carne es carne, y lo que es nacido de espíritu es espíritu. Y le plantea, no te maravilles, porque te diga, os es necesario nacer de nuevo. Y me detengo un poquito acá porque, ya les digo, de lo que hablamos es simple, pero muchas veces o lo hacemos complejo o porque no lo escuchamos nos parece complejo. Y esto me recuerda que hace unos días atrás estuve en Junín, en mi ciudad natal, y me encontré con algunos amigos del secundario, incluso del primario, o sea, hace un poquito de años. y hablábamos con uno de ellos, mejor dicho, éramos 4 o 5. Uno, el más escéptico, el que siempre fue no creyente, de ninguna manera. Otro igual, sin embargo, en su familia, con ascendencia religiosa muy marcada, pero también un tanto renegado, podríamos decir, de estas ideas. Y hablábamos y decíamos, ¿cuál es el problema? Si ya nacimos una vez, ¿cuál sería el problema de volver a nacer? Claro, porque a lo mejor nunca lo pensamos de esta manera. Ustedes fíjense lo que le plantea Jesús a Nicodemos. Le dice, el viento sopla donde quiere y oye su sonido, mas no sabes ni de dónde viene ni hacia dónde va. Así es todo aquel que es nacido de espíritu. Jesús siempre se valía de ejemplos sencillos para plantear estas cosas que a lo mejor no podían decirse con toda la complejidad en el momento. Si nosotros concebimos que el alma o el espíritu nace o se crea en el momento del nacimiento, sabríamos de dónde viene. Sin embargo, Jesús dice, no sabemos de dónde viene ni hacia dónde va. Quiere decir que el espíritu o el alma que somos ya era antes del nacimiento. Ya somos un ser que trae todo un bagaje de experiencias, de aprendizajes, antes de nacer. Por lo tanto, si ese proceso de nacimiento ya ocurrió, ¿cuál es el inconveniente de que vuelva a ocurrir? Si una vez esto pasó, ¿cuál sería el inconveniente de que vuelva a ocurrir? Me gustaría que veamos un instante un video y de este video saquemos un pequeño detalle. El video tiene alguna partecita emotiva que los invito a compartir y un detalle que me gustaría resaltar. ¿Qué preferís? ¿Niño o niña? Through the cold and
¿Conoces el dinosaurio? La maravilla, ¿no?, de la adopción. Además de lo fantástico, ¿no?, de lo que significa una madre en estas condiciones. Lo que me gustaba o lo que me gustaría destacar sería que si fuera habitual, porque estos casos son los excepcionales, si fuera habitual que nuestros hijos vinieran así, como vino este niño, quizás nos podríamos preguntar, ¿cómo ocurre la encarnación? ¿Cómo pasa esto? Pero a lo que estamos habituados es que hay un embarazo, hay una concepción y hay un reingreso en este mundo físico. Jesús le decía a Nicodemo, el espíritu es imperecedero. Se detiene para reflexionar y regresa para crecer. Y en respuesta a lo que le plantea Nicodemo, pues le dice, ¿cómo puede ocurrir esto? Y él le dice, ¿eres tú, doctor de la ley, y no sabes esto? Ustedes dirán, pero si Jesús ya planteaba esta idea de la reencarnación y la enseña, porque, como decimos siempre, Jesús era enérgico y determinante. Si esta idea hubiera sido falsa, él la hubiese planteado desde el vamos. Sin embargo, la enseña, la propone, no solo en este pasaje, en muchos otros, pero no es tiempo de analizar cada uno. Entonces diremos, ¿cómo puede ser? Si la reencarnación estaba en los orígenes del cristianismo, ¿cómo puede ser que hoy no la encontremos? Bueno, otro tema puede ser en otro momento, pero fue así hasta el año 552 más o menos de nuestra era, cuando en el segundo concilio de Constantinopla, Justiniano solicita que la reencarnación sea considerada herética y se saque de la religión. Así ocurrió, hay más detalles, sin embargo, podemos asegurar que desde el principio la reencarnación formaba parte de los postulados del cristianismo. Pero vemos esto entonces, ¿cuál sería el inconveniente de volver a nacer si ya lo hicimos una vez? Y vamos a ver incluso lo que nos plantea Allan Kardec en el libro de los espíritus, en el libro básico de la enseñanza espírita, acerca de la reencarnación. Y para esto, un instante antes, quisiera recordar un poquito lo que pasó hoy en el Centro Educativo Integral, allá en el comedor, en Altos de San Lorenzo, en La Plata, donde, previo al almuerzo, hay justamente una obra de teatro. Y en esta obra de teatro se planteaba hoy el regreso. Hay un libro para niños que se llama El Gran Viaje, y se trata de que Beto, este niño que está en el mundo espiritual, va a reencarnar, va a volver. Y hoy era el último día en el que estaba en sus preparativos allá en el mundo espiritual, junto a su guía, recolectando algunos elementos que luego, por supuesto, vienen a través de la intuición. Algunos elementos como la linterna de la verdad, la llave de la paciencia, la capa del coraje. Me gusta porque el actor era Mauro, en este momento cuando dice, sí, claro, la capa del coraje para después poder actuar bien. ¿Cuántas veces necesitamos del coraje, no?, para manejarnos bien en la vida? Y cuando plantean todo esto y se van diciendo de que van a regresar a la tierra y que va a reencarnar, ninguno de los que estaban ahí presentes tenían este concepto como sorpresa, en absoluto. Sin embargo, los espíritas, que somos muy respetuosos de las religiones, en nuestra casa, ya en el Centro Educativo Integral, les aseguramos que vienen de todas las religiones y respetamos a todos. Sin embargo, en ninguno de ellos hay sorpresa frente a estos temas. Hoy me recordaba Jorge, otra de las tareas es el corte de pelo.
yo participo de esta tarea de cortar el pelo. El que es un genio, digamos, en el detalle, es Jorge en la peluquería, digamos. Y Popino, que es uno de los niños que también aprendió a cortar el pelo y son al detalle. Yo diría, Raúl, le pongo buena voluntad y esfuerzo, pero el detalle... Sin embargo, cuando estamos charlando con los chicos, yo les digo, ¿ustedes saben por qué corto el pelo? Me miran con sorpresa y digo, porque yo estoy cortando el pelo para juntar puntos. Porque en la próxima encarnación, si no vengo con pelos, no vengo. Pero no un pelo sencillito, no. Quiero un pelo como lo que tienen los chicos, un pelo generoso, ese pelo grueso que puedo pasarme los dedos así, que me quede, es más, entre un castaño claro y un castaño oscuro, esos jopos preciosos que tienen los chicos. Entonces yo les digo, si no vengo con pelo, no vengo. Pero el detalle está en que ninguno de ellos se sorprende por esta situación, por decir, cuando vuelva a nacer, quiero venir con pelos. Y es tan natural esto, que para los chicos tendría que ser una sorpresa, o incluso para las mamás, o alguien sentirse un tanto incómodo con este concepto de renacimientos. Sin embargo, es algo tan natural que ellos ni siquiera de esa misma manera lo toman. Veamos cómo aborda el tema Allan Kardec. Sabemos que Allan Kardec, allá en 1857, cuando sale el Libro de los Espíritus, por supuesto, de este tema lo conocía y, como les decimos, tiene milenios porque viene hasta desde los egipcios. Sin embargo, Allan Kardec hace la pregunta sin preconceptos, como decíamos hoy. Vayamos a lo concreto, dice Allan Kardec. ¿Cuál es? O sea, ¿hay reencarnación? ¿No hay reencarnación? ¿Cuál es la idea de todo esto? El progreso del espíritu. Y él la pregunta la hace con total sabiduría. Vayamos a la cuestión principal, dice Allan Kardec. ¿Cómo puede terminar de depurarse el alma que no ha alcanzado la perfección en la vida corporal? Porque si hubiera reencarnación, si el progreso se diera de otra manera, bueno, Dios dirá cómo se da. Pero la situación primordial justamente es cómo termina de progresar el alma que no alcanzó a lograr toda su perfección en esta vida corporal. Esto es lo que Allan Kardec pregunta al mundo espiritual. Veamos la respuesta. Le responden, sufriendo la prueba de una nueva existencia. Y no puse la otra para que no se haga más larga, pero esta pregunta 166, que está en el capítulo 4 del Libro de los Espíritus, Allan Kardec la amplía y dice en la 166a, ¿cómo hará esta renovación? ¿O cómo continuará con este progreso? ¿Por su renovación como espíritu? Y ellos le responden, sí, mientras está en el mundo espiritual también progresa, pero necesita de la prueba de la vida corporal. Es decir, allá nos preparamos, como le decía Jesús a Nicodemos. Allá el espíritu se detiene a reflexionar y luego regresa para crecer, para evolucionar. En particular, en nuestros casos, en estos mundos de pruebas y expiación, venimos más que nada a saldar deudas, ¿no? Viejos débitos. Incluso Jesús le planteaba a Nicodemo que aquella deuda que en esta existencia no pueda saldarse, o incluso más, que la compliquemos aún más, porque puede ser que tengamos una deuda y en vez de saldarla, la complicamos. Bueno, en otras existencias deberemos saldarla. Continúa Allan Kardec y dice en la pregunta 166b, ¿el alma tiene pues muchas existencias corpóreas? Y las respuestas son concretas, son simples. Sí, todos tenemos muchas existencias. Y ahora sí, Allan Kardec, habiendo obtenido la respuesta principal, que era la de continuar con el progreso, ahora sí dice, bueno, entonces, ¿esta continuidad de progreso para el espíritu se da de esta manera? Él dice, bueno, de este principio parece resultar que el alma, tras haber dejado un cuerpo, toma otro, dicho de otra manera, reencarna en un nuevo cuerpo. ¿Así habría que entenderlo? Y los espíritus responden, evidentemente. Ustedes fíjense que para un tema que podría ser demasiado complejo y hablar largas horas, las respuestas son de renglones. Es más, una no llega a medio renglón. Pero
muchas veces nosotros a los temas los hacemos complejos sin que sean complejos. Pero bueno, es entendible porque este tema de la reencarnación no nos es habitual, como decíamos hoy. Si lo tuviéramos más asiduamente, bueno, no nos sería para nada extraño. Les propongo un pequeño ejercicio muy cortito, pero simple, porque está bien, hablamos de reencarnación, pero los espíritas, por sobre todas las cosas, a pesar de que digamos, sí, en una próxima existencia podremos saldar lo que hicimos en esta, tenemos otra vida y demás, sin embargo los espíritas respetamos y valoramos por sobre todas las cosas esta existencia, porque esta es la oportunidad. Esta es nuestra, o sea, como dice el título, estamos reencarnados. Esta oportunidad renovada ya ocurrió. Estamos ahora reencarnados. Les pido que, si les parece, cerremos los ojos un instante. Y con los ojos cerrados, sintamos la planta de los pies en el piso. Y además de sentir la planta de los pies en el piso, tengamos la sensación de cómo estamos sentados, el lugar que ocupamos. Y más que nada sintamos nuestro cuerpo. Y teniendo la sensación clara de nuestro cuerpo, podamos decirnos, gracias a Dios, estamos reencarnados. Esta es nuestra oportunidad. Les pido que abramos los ojos un instante. Vamos a ver un pequeño video más, una pequeña reflexión y vamos a pasar al pase. Mi sueño antes de tener a mis hijos siempre fue como viajar por todo el mundo. Y yo soñaba con, tal vez en este momento, estar representando a Costa Rica en Olimpiadas y demás. Yo soñaba con ser contadora, tener mi propio salón de belleza. Con estudiar. Pero nunca me pusieron poner a estudiar porque no había dinero. Yo era bailarina de comparsa. Creo que seguro hubiera seguido siendo lo mismo. A mí me hubiera gustado ser dentista, una profesión así. Bueno, tal vez en algún momento me planteé el objetivo de irme a Brasil y sacar una maestría. Muchas personas a mi edad pues van de tiempo completo a la universidad, muchas personas a mi edad van de fiesta, muchas personas a mi edad me preocupo por trabajar y superarme para que mi hijo tenga un futuro mejor. Yo no cambiaría a mi hija por ninguno de mis sueños. Mi hija es única y amo a mi hija. Si yo tuviera que regresarme y decidir en ser la grandiosa atleta que va a conocer muchos países y ser mamá, me quedo con ser mamá. No, jamás cambiaría ningún sueño por mi hijo. Mi hijo es mi sueño más grande. No, nunca me voy a arrepentir de haber tenido mis hijos. Esto es lo que yo quise y ellos son mi bendición y por eso yo hago todo lo que hago ahorita. El amor de una mamá yo creo que no es comparado por nada en el mundo. Tanto que si tuviera que desaparecer para que él estuviera, yo lo haría. Mi ilusión todos los días es volver a la casa, que él esté y verlo, aunque sea un ratito. Creo que mi vida sin ellos no podría ser como es ahora, como esa vida especial, esa vida con luz. Que él llena todos los espacios, siempre. No tengo palabras.
A todos nos pasó esto. Cuán importante es nuestra vida, ¿no? Nuestra mamá no cambiaría ninguno de sus sueños. A todos seguramente nos pasa si le preguntamos a nuestras madres. Podríamos haber hablado mucho más. La enseñanza espírita nos muestra con enorme lógica todo el tema reencarnatorio. Podemos leerlo sin problema porque es simple, accesible para todos, sin ningún conocimiento previo, y nos brinda toda la lógica de la reencarnación. Sin embargo, en esta tarde quería que podamos sentir la importancia de que estamos reencarnados y que esto es algo simple, sencillo. En este diálogo que les decía que tenía con aquellos amigos, uno decía, claro, porque creer en Dios o tener una creencia o una fe es una necesidad del hombre. Y muchas veces nos plantean las cosas de esa manera y nosotros así las aceptamos. Es una necesidad, y todos los hemos escuchado, pareciera que es una necesidad del ser humano creer en algo. Y claro, como lo plantean como necesidad, aquel que es un tanto débil, digamos, bueno, se deja llevar por esa necesidad. Pero ¿qué tal si en vez de verlo como una necesidad, lo vemos como una intuición? Todos, naturalmente, tenemos la intuición de que somos un espíritu inmortal. Todos tenemos, naturalmente, la intuición de que hay algo superior. Y la tenemos en todas las épocas de la humanidad. Desde los primeros hombres que habitaron la tierra, ya miraban hacia el cielo, sabiendo o teniendo la intuición de que hay algo superior. Muchas veces nos cuentan las cosas de una manera, de esa manera las aceptamos y nos cuesta mucho cambiar, ¿no? Cambiar un poco las ideas. Así que Allan Kardec nos presenta con muchísima lógica todo el tema de la reencarnación, pero lo más importante es que podamos aprovechar este momento. Y me valí para este último instante de una foto que subió Anita, la esposa de Jorge, a su muro de Facebook. Yo no estoy muy amigado con la tecnología, pero Eva me mostró la foto. Esta fue tomada en el 2009, allá en los primeros, o uno de los primeros orígenes de la casita o del Centro Educativo Integral, en el comedor, allá en este lugar que era de madera, chiquito, simple. Belén, ustedes la ven ahí, chiquita, y ella brindándole su cariño, su tiempo, parte de sus sueños también, como si fuese una madre, acompañándola en todo su proceso educativo y de crecimiento, como muchos de los colaboradores del SEI. Y la vemos 10 años después, Belén adolescente, con ese mismo cariño compartido, y además Belén es una de las niñas adolescentes que ha tenido mayores dificultades. Yo creo que ninguno de nosotros, por más que nos la cuenten, podríamos imaginarnos las situaciones de necesidad y de sufrimiento que atravesó Belén. Porque es difícil ponerse en esos lugares cuando uno no vivió ni cerca esas situaciones. Sin embargo, ella hoy continúa recibiendo este cariño, no solo de Anita, sino de muchos de los colaboradores. Y además de eso, frecuenta nuestra casa. Ella los miércoles va asiduamente a la reunión de paces. Participa de las tareas, ayuda y está con nosotros como en familia. Podríamos decir que Anita aprovechó la oportunidad. Esta encarnación o estos 10 años de su encarnación fueron para Anita seguramente de progreso, de siembra, de situaciones mejores, también para próximas encarnaciones mejores. O con mayores oportunidades o con menores deudas. Porque pudo aprovechar la oportunidad. De eso se trata entonces. Que la podamos aprovechar. Muchísimas gracias.